Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta clase del libro de números, pero es una clase atípica el día de hoy. Y es una clase atípica, ¿por qué? Ya les explico. El día de hoy vamos a estar viendo algo acerca del carácter de Dios que ya hemos visto en teología sistemática y propiamente en la doctrina de Dios, donde vimos el carácter de Dios. Y por ejemplo hablábamos de sus atributos de voluntad y hablábamos, o de propósito, que se llamaban así. Y en esa oportunidad hablábamos de la voluntad libre y la voluntad necesaria de Dios. Y hablábamos de que la voluntad libre de Dios era cuando el Señor necesariamente se comportaba de una manera porque así lo requería su carácter. Pero cuando hablamos de la voluntad, cuando hablamos de la voluntad necesaria de Dios, cuando hablamos de la voluntad necesaria de Dios, es cuando Él tiene que obligatoriamente actuar de cierta manera porque su carácter se lo exige, porque su carácter se lo requiere. Pero cuando hablamos de la voluntad libre de Dios, estamos hablando de cuando el Señor no tiene la obligación de comportarse o de tomar ciertas decisiones o de abordar ciertas decisiones o caminos, pero que Él lo hace en su libre voluntad, no está obligado a hacerlo. ¿Y por qué estamos hablando de eso el día de hoy? Porque estamos retomando, porque estamos recordando un tema de teología sistemática. Porque precisamente nosotros estamos viendo en este libro de números la fidelidad de Dios por una parte, por un lado, y la infidelidad del pueblo de Dios por otro lado. Y lo que estamos haciendo al hacer esto es exaltar el hecho de que el plan de salvación hace parte de la voluntad libre de Dios. Dios no estaba obligado para nada a salvar a cualquier ser humano. Por ejemplo, los ángeles, ellos pecaron y el Señor no creó un plan de salvación para los ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron fueron condenados y los ángeles que no abandonaron su lugar permanecieron en estado de gracia y por esa razón están al lado, en la presencia de Dios y son seres superiores. Mientras que los demonios son seres de oscuridad, de tinieblas, y están aguardando a su condenación eterna, precisamente el día del juicio. El Señor pudo haber hecho lo mismo con el ser humano. El ser humano cuando pecó, el Señor pudo haberse quedado de brazos cruzados, pudo no haber hecho absolutamente nada, y Dios no dejaba de ser Dios. A veces nosotros tenemos como la tendencia a creer que Dios estaba obligado a crear un plan de salvación. Y nos equivocaríamos al pensarlo de esa manera. Y también nos equivocaríamos grandemente al pensar que el Señor se detuvo a pensar en un plan de salvación solo hasta después de que el hombre pecó. Hemos visto también el decreto de Dios y hemos visto cómo en un solo acto el Señor decretó todas las cosas referentes no solo a la salvación, sino a cada minucia que sucede en este universo tan grande desde el principio de los tiempos hasta la eternidad. Una cosa recompleja es el decreto de Dios. Nada sucede en el universo, nada sucede en esta creación maravillosa si Dios no lo ha permitido y si Dios no lo ha decretado. Entonces, dejemos claro dos cosas. Primero, no era obligatorio para Dios hacer algo frente al pecado del hombre. Si el Señor se hubiera quedado quieto y no hubiese creado un plan de salvación antes de la fundación del mundo, no deja de ser Dios. Ahora precisamente crea ese plan de salvación, gesta ese plan de salvación, nace en su corazón el plan de salvación antes de la fundación del mundo, no luego de que el hombre peca y Dios actuando como reacción, como muchas veces se enseña. ¿Por qué estoy meditando en esto el día de hoy? Por un texto que se va a volver muy importante en el libro de números. Les aclaro a ustedes que la clase de hoy va a ser atípica porque aunque vamos a comenzar la clase desde este texto de números, lo que vamos a hacer es apartarnos un poco del libro de números para poder explicar esta verdad. Números capítulo 14, verso 18 dice:
Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La semana pasada vimos capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Números. Y el día de hoy vamos a entrar en algo que es interesantísimo mencionar. ¿Por qué? Porque precisamente este texto que les acabo de leer es lo que puede resumir el tema que estamos queriendo exaltar desde Números. Y es, por un lado, la fidelidad de Dios, por otro lado, la injusticia humana, el pecado humano, el terrible comportamiento del ser humano en frente a la bondad de Dios. Pero también, escúchenme bien, cómo el Señor no niega su carácter con el plan de salvación. Escúchenme bien esto. El Señor en absoluto niega su carácter, no lo niega. Nada de sus atributos se pierde con el plan de salvación. No sé si ustedes se le alcanzan a detallar, pero voy a volverles a leer el texto. Números 14, 18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Está mostrando su amor, su misericordia, su gracia. Pero luego habla de su carácter y de su atributo de justicia, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y esto es lo impresionante, mis hermanos, del carácter de Dios. En el carácter de Dios y en el evangelio mismo, confluyen su justicia, su misericordia y su gracia. En el carácter de Dios y en el plan de salvación confluyen el atributo de justicia, el atributo de misericordia y se ve reflejada su gracia. Vuelvo y repito, el Señor no estaba obligado a crear un plan de salvación, para nada, en absoluto, no estaba obligado. Pero el Señor, por el puro afecto de su voluntad, como lo describe el apóstol Pablo, decidió crear un plan en el cual su Hijo debía redimir, siendo inocente, al culpable. En este texto que les estoy leyendo de Números 14 hay una tensión impresionante. En este texto hay una tensión impresionante. No sé si ustedes lo notan. Está hablando en el verso 18, la parte A dice que Dios es lento para la ira. Pero al final del verso B dice que no tendrá por inocente al culpable. Y eso es tremendo, porque la traducción original de tardo para la ira, en el hebreo original, se dice Jehová es largo de narices. Eso es lo que se dice de este texto originalmente. Lo que pasa es que eso no significa mucho para nosotros en Occidente. ¿Cómo así que es largo de narices? Es como si el Señor respirara. No sé si ustedes se acuerdan de ese texto de Hechos, capítulo 9, donde dice que tiene ira Saulo de Tarso por los del camino, es decir, por los cristianos, y con cartas va a Damasco porque quiere arrestarlos, quiere aprobar su apedreamiento, como lo hizo con Esteban. O sea, quiere destruir a los cristianos. Y el verso 1 comienza del capítulo 9 de Hechos diciendo, Saulo respirando aún amenazas y muerte en contra de los del camino. Así lo dice la Reina Valera. A eso se refiere largo de narices, como ese respirar de ira que rápidamente la persona que está poseída por la ira rápidamente quiere sacar a flote su ira y destruir al objeto de su ira. Eso era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Al decir que Dios es largo de narices, es que el Señor tiene paciencia con el pecador. Tiene paciencia para que se arrepienta. Tiene paciencia para que se vuelva de su mal camino, pudiendo inmediatamente destruirlo y acabarlo. Por eso dice, Jehová tardo para la ira. Por otro lado, grande en misericordia, que tiene la maravillosa e inexplicable decisión de perdonar la iniquidad y la rebelión del culpable. Pero al mismo tiempo que decide perdonar la iniquidad y la rebelión del culpable, también
hay que tener en cuenta que Él no va a pasar por encima de su atributo de justicia. Por eso dice, de modo que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo puede suceder esto entonces? Aclaremos primero los términos. Justicia, Dios me da lo que merezco. Misericordia, Dios no me da lo que merezco. Y gracia, Dios me da lo que no merezco. ¿Cómo es posible que todo esto confluya? ¿Cómo es posible que el Señor pueda salvar sin poner en riesgo su justicia? ¿Y cómo puede ser justo y pagarle al pecador como se merece sin dejar de echar mano a su misericordia y a su gracia? ¿Cómo es posible que sea tanto justo como misericordioso en la misma, en las mismas proporciones dentro del plan de salvación? Esa es la tensión que hay en este pasaje de las Escrituras y es el tema central del libro de Números. ¿Cómo el Señor ha sido fiel a sus promesas? Promesas que no eran obligatorias, Él no estaba en la obligación de crear un plan de salvación para salvar, pero ahora que ha decidido salvar, si le era obligatorio para poder cumplir con su justicia, si le era obligatorio luego de que Él se sienta a crear un plan de salvación, entiende que alguien debe pagar, alguien debe ser responsable, aquel que se le ha alcanzado por su misericordia, aquel que se le ha alcanzado por su gracia. Listo, no le va a costar nada, no va a hacer nada para poder obtener su salvación. Será otro que obtendrá su salvación por él. Y ese otro, que es perfecto, que es infinito y que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Salvador y Redentor, la justicia de Dios caería sobre él. Por eso, la única forma en que el Señor puede ser tanto justo como misericordioso con los pecadores es que en ese texto de las Escrituras que acabamos de leer, entre Cristo. Si Cristo no está, el Señor no podría ser misericordioso, la gracia no podría alcanzar a los pecadores. Pero si Cristo, si Jesús no está en esta ecuación, tampoco la justicia de Dios pudiese caer sobre el inocente, consumando la ira de Dios para no castigar al culpable. Entonces, mis hermanos, esto es maravilloso. Por eso Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esto es impresionante, mis hermanos. La única manera en que pueden coexistir la justicia, la gracia y la misericordia en el Evangelio es con nuestro Señor Jesucristo. El culpable podrá tener misericordia, el culpable podrá ser perdonado porque la justicia de Dios recaerá sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esa razón que aunque el creyente sea infiel, Dios permanece fiel hasta el final, como lo dice el libro de Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta que le escribe el apóstol a su discípulo. Entonces, por esa razón es que en Números estamos viendo la fidelidad de Dios versus la infidelidad del hombre. Ahora, nuestra ruta de navegación en esta maravillosa reflexión de la bondad de Dios, porque si algo estamos recogiendo de este estudio, es lo incomprensible que es el amor de Dios, mis hermanos. Nosotros saquémonos de la cabeza a un creyente que cree en las Escrituras, que cree en la bendita palabra de Dios, que entiende el Evangelio, lo primero que comprende es que no merecía salvarse. Entonces, si algo vamos a aprender maravillosamente del libro de Números, es que el Señor permanece fiel, aunque su pueblo no lo merezca. Pero es que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él había prometido salvación. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es darnos una ruta de las 5 veces en que el pueblo peca contra Dios. Y peca gravemente. Ya vimos la primera de ellas. Vimos cuando codiciaron en su corazón y por eso murieron miles. Pero dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1, retomando desde allí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y vamos a leer el verso 7, que es el objeto de nuestro estudio el día de hoy. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Luego se habla también de la fornicación, de tentar a Dios, de murmurar. Y habla de que todas estas cosas acontecen como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos o los poseros tiempos. Entonces, este texto lo que hace es hablarnos poderosamente a nosotros y a nuestras vidas para que no caigamos en los pecados gravísimos del pueblo en el pasado. Ahora, el texto que está usando el apóstol Pablo aquí, ni seáis idólatras, como algunos de ellos lo fueron, según dice la escritura, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es importantísimo que lo estudiemos. Yo quiero mostrarles algo antes de meditar en ese texto, y es cómo el Señor en ese texto nos habla de que todo el pueblo siguió la nube, pasó por el mar, comió del maná, tomó del agua de la peña, mostrando la fidelidad de Dios. Pero luego nos habla la diferencia del comportamiento fiel de Dios al comportamiento infiel del pueblo, porque el pueblo codició, fue idólatra, fue fornicario, fue murmurador y tentó a Dios. Nosotros en las clases subsiguientes vamos a estar hablando de estos otros 3 pecados y vamos a estarlos meditando desde precisamente el libro de Números. Pero hoy, para poder ser exegéticamente correctos con el texto que está mencionando el apóstol Pablo aquí, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Tenemos que, por el día de hoy, apartarnos un poco de Números para poder ir a la raíz de este texto. ¿Qué cita bíblica está citando el apóstol Pablo para mostrar nuevamente, en una segunda oportunidad de 5 que ha mencionado, la infidelidad del pueblo de Dios? Nosotros ya vimos la codicia de Israel y ahora vamos a ver la idolatría de Israel. Y esto lo vamos a ver puntualmente en Éxodo. Vamos a volver al Éxodo y vamos a leer Éxodo, porque el apóstol Pablo cita precisamente el libro de Éxodo al hablar de la idolatría. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Nosotros podemos tener de pronto algo de claridad con lo que pasó con respecto a la idolatría, ¿no? Nosotros podemos hablar, sí, el becerro de oro, sí, la situación con respecto a esto que sucedió. De hecho, en el libro de Éxodo ya hablábamos de que el Señor les ha dicho, cumplan toda la ley. Ellos han prometido a las faldas del monte, cumpliremos toda la ley. Y mientras Moisés sube durante 40 días al monte Sión, el pueblo, viendo que se demoraba Moisés, se impacienta y obliga a Aarón a hacer el becerro de oro. Entonces, vemos cómo el mismo Israel, en Éxodo 32 al 34, vemos cómo rompe el pacto. El pueblo, al ver que se demora Moisés, se impacienta. Y es un terrible comportamiento, demostrando que no eran mejores que las naciones que poblaban la tierra de Canaán, que más adelante iban a tomar. Y muy pronto, no ha pasado mucho tiempo, han roto el pacto en sus primeros 3 mandamientos, que son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen
de nada, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Y tercero, no te inclinarás ante ellos. O sea, en los 3 primeros mandamientos los rompieron terriblemente. Y de hecho, detrás de esa idolatría se prostituyeron. Ciertamente era un tiempo corto en relación al trabajo del plan de Dios para Israel. Moisés se había ido por 40 días. Parecía un largo tiempo para el pueblo, pero un tiempo muy corto para Moisés. El cómo manejamos nosotros las supuestas demoras de Dios o los supuestos retrasos de Dios, en una buena medida, miden nuestro carácter y nos forman espiritualmente, nos maduran. A veces nosotros somos de los que queremos respuestas de parte de Dios ya, y a veces la demora de Dios es intencional. Si Dios permite una tardanza y si nosotros permitimos que esas tardanzas se den y no nos impacientamos, llevándonos a caer o tener alguna crisis de fe, pues actuaremos muy bien. Pero si somos de los que los retrasos de Dios nos meten en crisis de fe, nos hacen caer en pecado y reaccionamos mal al tiempo que Dios ha determinado y la forma en que Dios se va a mover, pues estaremos pecando gravemente contra Dios. Entonces, mis hermanos, es importante que el día de hoy meditemos en esto para no caer en semejantes ejemplos de desobediencia también nosotros. Vamos a hablar de lo que pasa en Éxodo capítulo 32, lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Vamos a ser muy detallados, muy específicos el día de hoy. Lo primero que sucede es que el pueblo se acerca entonces a Aarón y le dijeron algo: haznos un Dios, haznos un ídolo. Este impulso pecaminoso vino por parte del pueblo. Este pecado empezó con el impulso popular. Eso no nació en el corazón de Aarón, no nació en el corazón del liderazgo. No, la voluntad del pueblo fue la que movió al sacerdocio, al liderazgo, en este caso en el liderazgo, porque en este momento todavía no está a la cabeza de los levitas el servicio a Dios. De hecho, esto que va a suceder es lo que va a catapultar a los levitas como sacerdotes de Dios. En este momento sencillamente tenemos a Aarón, un líder espiritual, un líder religioso, que juntamente con Moisés hicieron cosas para sacarlos de Egipto. Entonces la voluntad del pueblo es la que pide ídolos, pero ese cuentico de que la voz del pueblo es la voz de Dios no siempre se cumple. La voluntad del pueblo no es siempre la voluntad de Dios. Y esto es cierto en la sociedad en general, pero también es cierto entre el pueblo de Dios. Cuando se trata de representar a Dios en el mundo y en el servir a la humanidad, hay un peligro. El siervo de Dios, la persona que está en nombre de Dios delante del pueblo, puede verse tentado por la presión del pueblo que dirige a agradar al pueblo antes que agradar a Dios. Seguirle la corriente a las muchedumbres, al pueblo, en lo que ellos sienten o en lo que ellos necesitan. De eso precisamente hablamos el día lunes en el culto de oración, cuando meditábamos en la carta de Judas. Y meditábamos puntualmente cómo él advertía de los falsos maestros, pero también de la apostasía. Los falsos maestros que enseñan mal, pero la apostasía de ese pueblo que se aparta de la verdad de Dios para abrazar la mentira. Conociendo la verdad de Dios, se apartan de ella para abrazar la mentira. Eso es terrible. Y meditábamos en algo que le decía Pablo a Timoteo, y es: cuando lleguen tiempos donde la gente no sufra la sana doctrina, se amontonarán maestros cuando vean al pueblo con comezón de oír. Y eso fue lo que sucedió específicamente con el becerro de oro. El pueblo es el que pide un ídolo. Y en la demanda del pueblo se levanta un maestro, se levanta un líder religioso que cubra, que supla esa necesidad. Entonces, cuando la gente tiene comezón de oír y tiene hambre en su vientre, sencillamente se levantan líderes religiosos que sacian en esa necesidad. ¿Qué le piden puntualmente el pueblo a Aarón? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo quería dioses que fuera delante de ellos, el cual los condujera a la tierra prometida. Ellos sabían que Jehová les había sacado de Egipto y que Jehová Dios se había manifestado en el monte Sinaí.
pero querían un Dios que ellos pudieran hacer para terminar el trabajo que Jehová había iniciado. Casi siempre la religión, la falsa religión, pretende eso, pretende tener dioses a su acomodo y un Dios donde él haga una parte, pero el hombre haga otra. Y eso es lo que ustedes se van a dar cuenta en la mayoría de religiones, a excepción del cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico. Todas las religiones postulan que Dios demanda algo que haga el ser humano y el hombre está en la capacidad de hacerlo. O sea, el hombre puede alcanzar por sus propios medios, con la ayuda de Dios, la salvación. Cuando en la fe bíblica, en la fe verdadera, la salvación solo depende de Dios. Después Israel querría un rey humano, no solamente querría un Dios que ellos pudieran manejar, sino que más adelante querrían un rey humano y no el rey invisible que los guiaba, y pecarían gravemente en el tiempo de Jueces al nombrar un Dios como el que tenían las otras naciones y se nombra precisamente a Saúl. Entonces, ahora ellos quieren un Dios con un rostro. Ellos están cansados de tener un Dios invisible que no pueden ver. Quieren tener un Dios con un rostro, como todos los demás pueblos paganos, demostrando así que no eran mejores que las naciones que iban a ser desechadas y sacadas de Canaán. Es posible, mis hermanos, al comenzar la vida cristiana, que nosotros lo hagamos con todo nuestro corazón, y eso es muy conocido como el primer amor. Y después de un tiempo de confiar en el Señor, empezar a confiar en uno mismo y pensar que uno es tan espiritual que uno mismo puede alcanzar sus propias cosas y que tal vez se las sabe todas y no depende tanto de Dios. Entonces el seguir nuestros propios dioses no es algo que solamente está apartado para aquella época, sino que también puede suceder al día de hoy. Como sucedió en el antiguo Israel, puede estar sucediendo también al día de hoy. Ahora, hablemos un poco del pecado gravísimo de Aarón. El pecado gravísimo de Aarón. Esto acá está fallando. Siguiendo el texto dice, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, escúchenme bien, y le dio forma con buril e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Solo leyendo esto uno se pega una escandalizada en la más berraca. Pero ¿cómo eso puede estar pasando aún en la vida de uno? Dios le dijo a Moisés que recibiera una ofrenda voluntaria para juntar los materiales del tabernáculo. Eso lo vimos precisamente cuando estudiábamos el Éxodo. Y antes de que Moisés bajara del monte Sinaí y recibiera esta ofrenda, porque acuérdense que en esos 40 días que Moisés sube y dura con el Señor allí 40 días y 40 noches, es allí donde el Señor le está revelando todo, lo de cómo se hace el tabernáculo, cuáles son las personas que lo van a construir, cómo es el diseño, cuál es el mobiliario, cómo va a recoger la ofrenda para construir el mismo. Y también le está dando la ley y le está diciendo que el pueblo debe tener ciertas fiestas y todo esto. O sea, le está diciendo todo lo que estudiamos en Éxodo. Lo tremendo del asunto es que cuando él baja, él no ha alcanzado aún a transmitirle al pueblo lo que Dios ha dicho. Y entre esas cosas, una ofrenda que van a recoger para el tabernáculo, nosotros sabemos ya esa historia. Tanto dieron que tuvieron que decir los que construían el tabernáculo, basta. Pero resulta que una porción del pueblo nunca daría esa ofrenda, porque darían una ofrenda idolátrica. Darían una ofrenda y se descarriarían detrás de un ídolo, de un dios falso, y eso los llevaría aún a la muerte. Escúchenme bien. Gente que nunca participaría de esa ofrenda. El pueblo entonces, ante su deseo de tener un ídolo, un dios falso, pues Aarón les dice, bueno, necesitamos materiales para construirlo, y toman las joyas de ellos de oro. El pueblo responde generosamente. Todo el pueblo apartó los arcillos y se los trajeron a Aarón.
Las personas, mis hermanos, por naturaleza son generosas en cuanto a lo que dan a sus ídolos. Yo a veces veo cómo la gente en religiones totalmente paganas, en sectas totalmente incorrectas, ciegamente dan su dinero. Acabamos de ver una noticia terrible la semana pasada de este señor que anunciaba que el Señor iba a volver por segunda vez el último fin de semana de enero. El 28 de enero dice que venía el Señor Jesús por segunda vez. Y obligó a toda su congregación a vender sus bienes y a darlos a la congregación. Al día de hoy, ni vino Jesús, porque pues era un error terrible, la palabra dice nadie sabe el día ni la hora. Y segundo, este señor desapareció con el dinero que toda su congregación le dio. Esto no es de sorprenderse, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ahora, ellos mismos sacarán excusas, no sé qué harán para justificar ese comportamiento. Dios lo arrebató, se lo llevó con todo y dinero. ¿Quién sabe qué dirán? Esa gente siempre cae de pie. Mentirosos ellos. Lo tremendo del asunto es cómo las personas en esa ceguera cierran su corazón a la verdad y siguen un ídolo y dan dinero y dan todas sus posesiones y todo esto en pos de ese engaño. Nosotros deberíamos ser aún más generosos que aquellos que dan a sus ídolos falsos. Nosotros deberíamos de verdad poder ser y demostrar esa generosidad al Señor. Estos no eran, ahora, cuando hablamos de que toman este oro, que toman estos materiales y empiezan a darle forma en un buril, las personas que forman este becerro de oro no son Bezaleel y Aholiab, no son las personas que Dios ha elegido para erigir el tabernáculo. Nadie de los que está implicado en este becerro de oro, escúchenme bien, será tomado en cuenta para construir el tabernáculo. Esta era la obra inspirada por el pecado de Aarón. Él lo caviló en su corazón, derritió el oro, lo moldeó, le dio forma cuidadosamente. Un becerro no era una buena traducción de la palabra Egel. Lo que aquí quiere decir es un toro, un joven en sus primeras fuerzas, un ejemplo. La palabra podría apuntar a que ellos, la representación de Jehová, que lo sacó con mano fuerte y brazo extendido de Egipto, para ellos con ese becerro están tratando de adorar a Jehová. Esa es la contradicción. Con este becerro, esto no es un Dios que le pusieron otro nombre. No, ellos están tratando de adorar a Jehová. Y exaltaron las características que ellos, en su distorsionada manera de ver a Dios, exaltaron. Su fuerza, su ímpetu, que los guiara, que fuera la cabeza, el macho alfa, una cosa así terrible, animal, diabólica. Es que con las mejores intenciones adorar a Jehová. Ahora, esto se va a poner más grave todavía. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Aarón no ungió a esta cosa como su Dios. Él simplemente se fue con la corriente mientras ellos dijeron que era su Dios. Él quizás se sintió halagado con la admiración de su creación. Él no toma el becerro, no le echa aceite, no lo unge, no lo reconoce como que es el Dios que los libró, sino que cuando termina de hacerlo, el mismo pueblo declara que ese es el Dios que los sacó de Egipto. Y con esa admiración, Aarón en su caído comportamiento se siente re bien porque el pueblo está aprobando su obra. Así se sienten muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes religiosos al día de hoy. Toda barbaridad que hacen, todo nueva idea, toda idea caída de su corazón para adorar supuestamente a Dios, ese pueblo caído que los sigue los aplaude. Y el aplauso hace que su corazón se hinche de orgullo y piensan que están haciendo las cosas muy bien. Un verdadero liderazgo hubiese gritado: esto es idolatría, debemos destruir el becerro de oro, ustedes están mal al llamar a esta creación el Dios de los cielos. Pero Aarón no era un verdadero líder, él era un ejemplo de aquel que dirige basado en la opinión popular. Aarón declaró que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto muestra la necedad de la idolatría. Esta estatua con forma de becerro no existía el día anterior. Esa estatua de oro
no existía en el momento en que ellos fueron librados por Dios de Egipto. Y aún así, ellos lo adoran y le dan el crédito de su libertad. Así de loca es la idea de adorar a un Dios falso. Así de loca es la idea de adorar a un Dios falso. Pero dice, y viendo a Aarón, edificó un altar. Miren, uno dice, Aarón ya paró, o sea, ya ahí basta, deje de hacer cosas, deje de embarrarla, deje de meterla hasta, mejor dicho, hasta embarrarse todo. Uno dice, ya, pero no, Aarón no se detiene. Y viendo esto Aarón, es decir, que le dan reconocimiento a la obra que hicieron sus manos, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ese es el texto del cual toma Pablo para citarlo en 1 Corintios 10. Y viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro, pregonó, mañana será día de fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, es decir, sacrificios, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Eso hay que explicarlo puntualmente. Aarón, tan halagado por la respuesta y popularidad del pueblo al aceptar el becerro que él acaba de hacer, cuando él ve la devoción hacia la idolatría de ese objeto, él edifica un altar delante del becerro y empezó a organizar la adoración del ídolo que él había hecho. Este segundo paso de Aarón fue peor que la misma construcción del becerro. Él honró y sacrificó delante del ídolo animales. O sea, tomó del culto verdadero de Dios para sacrificar animales a ese becerro. Es decir, necesitamos un mediador, un sacrificio para relacionarnos con el becerro. ¿Cómo puede mezclar lo santo con lo profano? Es algo terrible. Él hizo el becerro y después hizo un altar para adorarle. Es algo gravísimo lo que está sucediendo. Ahora, mientras el Señor le estaba hablando a Moisés en el monte y le está dando los detalles de una verdadera adoración, Aarón está abajo levantando una falsa adoración. Todo sale de su propio corazón. A mí me parece esto, a mí me parece aquello, a mí me parece lo otro. Y esto es la idea fundamental de lo que estamos estudiando. Nunca el hombre es el que ha decidido cómo acercarse a Dios, sino es Dios el que ha determinado en qué términos se acerca. Ahora, dice, mañana será día de fiesta para Jehová. La creación y la adoración del becerro de oro no eran un rechazo consciente a Jehová. Aarón y el resto de Israel pensaron dar honra a Jehová a través del becerro de oro, como les menciono. Ellos llamaban a ese becerro de oro Jehová. Aarón no quitó a Jehová Dios, él simplemente añadió el becerro de oro. Y es acá lo terrible. Cuando el hombre quiere añadir a la palabra de Dios, cuando el Señor quiere añadir a la salvación de Dios, cuando el hombre quiere añadir a la relación con Dios, ahí es donde vienen cosas terribles. Ahora, dice el texto que al día siguiente madrugaron. Ellos sirvieron a su ídolo con entusiasmo, con energía, con sacrificio propio. A veces la gente en una iglesia de doctrina bíblica, de sana doctrina, en su iglesia local, llegan tarde, es una rogadera para todo. A veces las personas, estando en un culto real a Dios, a veces no dan lo mejor. Y a veces, o en la mayoría de los casos, las personas que están en cultos extraños, en herejías y siguiendo a mentirosos, hombre, ¿cómo le sirven con todo su ser y con todo su corazón? Madrugaron, todo su esfuerzo, todo su amor, toda su entrega. Eso debería llevarnos a reflexionar un poco. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se levantaron a regocijarse. Es una manera muy ligera de referirse a una inmoralidad total entre el pueblo de Israel. De hecho, el término regocijarse en el original hebreo habla de tener caricias impuras,
y buscar placer sexual. Ellos no solamente ofrecieron sacrificios, sino que se dedicaron a comer, a beber y a regocijarse, dice Éxodo. Y primera de Corintios, capítulo 10, Pablo dice, comer, beber y a jugar. Si unimos el término jugar, regocijarse y lo que significa el original de caricias impropias, solamente aceptadas en el vínculo matrimonial, lo que está diciendo el texto es que en torno al becerro de oro hubo un bacanal, hubo una orgía, hubo un descontrol. Era todo el mundo con todo el mundo. Una cosa horrible, terrible, paganismo completo. Una cosa horrible, mis hermanos. Menos de 2 meses antes de esto, Israel había escuchado la voz de Dios desde el monte y había prometido, guardaremos tu ley. Luego de haber construido el becerro de oro y haber caído en los 3 primeros pecados de los 10 mandamientos, no se guardaron solo para el Señor, sino que profanaron lo santo, rompiendo el 4º mandamiento. No honraron lo que les habían enseñado sus padres, rompiendo el 5º. Codiciaron, mintieron, levantaron un falso testimonio, porque ahorita veremos a Aarón mintiéndole descaradamente a Moisés. Fornicaron, adulteraron. Rompieron sistemáticamente todos y cada uno de los 10 mandamientos en torno al asunto del becerro de oro. Una cosa terrible, una cosa que uno dice tenaz. Moisés ni siquiera ha terminado de bajar del monte cuando el Señor ya se las canta a Moisés y le dice lo que está sucediendo. Moisés está todavía en el monte. Dice la escritura que lo acompaña su siervo Josué. Él siempre lo esperaba allí, él no podía subir allá con él, porque solo estaba Moisés y Dios. Pero Josué siempre estaba a las faldas del monte ahí esperando y acompañándole. Los 40 días estuvo allí velando. Por eso Josué es el que ese es su sustituto. Es un hombre que aprende a esperar en Dios, que depende de Dios y todo esto. Pero estando Moisés todavía en el monte, Dios le dice a él que el pueblo se ha descarriado. Y le dice cómo se siente. Se siente indignado. Y le dice, apártate del pueblo para que yo los destruya. Y Moisés, por primera vez en este capítulo, clama a Dios a favor del pueblo. Y le dice, Señor, recuerda las promesas que le has hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Quedarías en vergüenza si sacas a este pueblo para matarlo en el desierto. ¿Qué pensarán las naciones de la tierra? Y lo que hace Dios es decirle a Moisés cuál es su carácter, que es el texto que precisamente exaltábamos hoy como inicio de la clase. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, en fidelidad, perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Explicábamos ese texto de manera maravillosa. La tensión que existe en este texto, Él es compasivo, misericordioso, pero es justo. Él es justo. ¿Cómo entonces va a actuar el Señor ante esta pecaminosa indiscreción del pueblo? ¿Cómo va a actuar Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos el día de hoy. Bueno, entonces aquí entramos precisamente a estudiar Éxodo capítulo 32 desde el verso 11 hasta el verso 13. Dios no destruyó a Israel y él sabía que él no destruiría a Israel. O sea, uno dirá, si no es porque intercede Moisés, mejor dicho, Dios destruye a Israel. No. Primero que todo, Dios no destruye a Israel. Y antes de que intercediera Moisés, Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo en su decreto eterno que no lo iba a destruir en ese momento. Lo que pasa es que él determinó la forma deliberada en que iba
a tener misericordia del pueblo. Y esa forma fue que puso a Moisés en un papel de intercesor. Ese fue el medio de gracia que Dios dispuso providencialmente para que la ira suya no cayera sobre el pueblo. Moisés pudo exhibir y desarrollar el corazón de Dios al orar de esa manera. O sea, esa actitud de Moisés de botarse al piso, de clamar por el pueblo. Así es como se comporta Dios, mis hermanos. Vuelvo y les repito, nosotros no merecemos el favor de Dios, no merecemos su misericordia, merecemos solo su justicia, que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Es Moisés, hay gente que dice, no, si no fuera por Moisés, Dios lo saca, y mostrando a Moisés como el bueno y a Dios como el malo. Bueno, Dios, Moisés mismo, en ese momento de intercesión, es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Está demostrando ese corazón, ese amor y esa compasión que tiene Dios con los pecadores. Entonces, Moisés oró de la manera que Dios quería que lo hiciera. Como si el cielo y la tierra, la salvación o destrucción, dependieran de esa oración que estaba haciendo Moisés. Esta es la manera en que Dios espera que nosotros oremos por los que se pierden, por nuestros familiares, por nuestros amigos del trabajo, por aquellas personas que están afuera y que no conocen la verdad y a veces son tan endurecidos y están ciegos y no quieren nada con Dios. A veces no solo predicando, sino también orando por esas personas, es que el Señor doblegará ese corazón. No debemos pensar entonces que Moisés a través de esta oración alteró el propósito de Dios y que Dios es un incapaz que no puede destruir al pueblo porque Moisés no se lo permite. No, sencillamente Moisés es el medio de gracia para desatar la misericordia de Dios. Moisés nunca fue como Dios en dichos momentos, ya que él compartía la mente y el propósito amoroso de Dios. Al vivir bajo el nuevo pacto, no tenemos un menor privilegio de oración que el que tuvo Moisés. A veces no dice, me gustaría de verdad tener la comunión que tuvo Moisés con Dios. Nosotros podemos tenerlo. Nosotros mirando a cara descubierta la gloria de Dios como un espejo, somos transformados de gloria en gloria y victoria en victoria conforme a su misma imagen, dice 1 Corintios 2:18. Una cosa impresionante, mi hermano. El privilegio que tenemos, 2 Corintios, el privilegio que tenemos nosotros es maravilloso, porque con la muerte del Señor Jesucristo el velo se rasgó que nos tenía separados del lugar santísimo y podemos acceder confiadamente al trono de la gracia. No tenemos un acceso menor a Dios en cuanto a lo que Moisés tuvo. Lo único que podemos tener menor es el corazón que Moisés tuvo con el pueblo. A veces no somos tan compasivos, a veces somos implacables con el que no escucha, con el que no aprende, con el que no quiere cambiar. Y a veces lo único que va a poder cambiar el corazón de un pecador es que doblemos rodillas y oremos por él. Y luego de haber orado y haber intercedido, le llevemos la bendita palabra de Dios. La gente no se convierte por ósmosis ni automáticamente, sino por los medios de gracia. Ahora, esto no termina aquí, mis hermanos. Hoy la clase es un poco densa, un poco larga, pero espero que ustedes puedan de alguna manera comprender que este tema es muy importante, mis hermanos. Es un tema muy importante. Y es muy importante porque nos deja ver el carácter de Dios, por un lado, pero nos deja también ver lo profundo del pecado en los seres humanos. Pero también nos permite ver como creyentes nuestra responsabilidad ante un mundo caído. Todo esto podemos verlo en este pasaje. Todo esto podemos verlo en este pasaje. Ahora, lo importante del asunto, mis hermanos, es lo siguiente. Lo importante del asunto es lo siguiente, y es que nosotros debemos apuntar a que no solo en una oportunidad, sino en varias oportunidades, es que Moisés intercede. En particular, 2 veces intercede Moisés por el pueblo. En 2 oportunidades intercede Moisés por el pueblo. Sigue diciendo así el capítulo 32, ahora desde el 19 hasta el 21. Y aconteció que cuando llegó al campamento, porque todo esto está sucediendo y Moisés todavía no ha bajado a ver la situación. Imagínense la forma en que derrama Moisés el corazón delante de Dios intercediendo por el pueblo.
por favor, ten misericordia, no los castigues, no los cortes. Dios los quería cortar. Muestra el corazón de Dios esa intercesión, pero él todavía no ha visto la magnitud del pecado. Él no ha bajado todavía. Entonces, miren cómo reacciona Moisés cuando ve la magnitud del pecado, porque es que Moisés llega en plena orgía. Moisés llega en pleno bacanal. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y mis hermanos, aún con la actitud de Moisés, estamos viendo el carácter de Dios y el carácter que hemos querido precisamente plasmar en estas clases. Y es el carácter donde Dios tiene misericordia y su gracia alcanza al pecador, pero también estamos viendo que él no va a tener por inocente al culpable y que se desató en la vida de Moisés cuando ve el pecado, la ira santa. Y dice que él al pie del monte quiebra los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. Israel ha quebrantado el pacto por ese ídolo y con su inmoralidad. Moisés entonces, al romper las tablas de piedra del pacto escritas por el dedo de Dios, evidencia el quebrantamiento del pacto que ha hecho Israel con Dios. Es un acto ceremonial significativo. Hay gente que dice, no, es que se le fue la mano a Moisés rompiendo las tablas no tienen la culpa. No, él está haciendo una actuación con eso. Ahora, no es que él esté fingiendo, no, la ira que él siente es verdadera. Y rompió verdaderamente las tablas, pero ese acto está demostrando un hecho, que Israel ha quebrantado la ley de Dios. Moisés entonces, con el quebrantamiento literal de las tablas de la ley, está mostrando que el pueblo ha pecado gravemente delante de Dios. Y Moisés tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Este ídolo había sido objeto de adoración y de ritos inmorales, pero al parecer nadie retó a Moisés cuando él hizo esto. Nadie se levantó a defender al becerro. Todos quedaron quietos. El que supuestamente se estaba demorando descendió finalmente del monte y miren cómo reacciona. Moisés descendió del monte Sinaí con la autoridad y la fuerza, no de un hombre, sino de un hombre, no de cualquier hombre, sino de un hombre que ha estado en la presencia de Dios. E Israel lo sabía. Luego de haber destruido y de haber molido al becerro de oro, le dio a beber a los hijos de Israel agua con ese polvo. Moisés molió el becerro e hizo que el pueblo lo bebiera por varias razones. Una, para mostrar que tal Dios no era nada y que podía ser destruido fácilmente. 2, para eliminar completamente a ese ídolo de la faz de la tierra. 3, para hacer que el pueblo pagara las consecuencias inmediatas de su pecado. Y 4, para hacer inservible el oro del ídolo al ser corrompido por el residuo corporal. Alguien podría haber dicho, no, pues fundamos el becerro y hacemos algo para Dios. Dios no tiene nada que ver. Ese oro ya se había contaminado. Ese oro, mejor dicho, ya era algo abominable a los ojos del Señor. No quieren nada con él. Ahora Dios es el dueño del oro y de la plata. No necesita de eso. El polvo de oro fue rociado en la corriente de agua que fluía desde el monte. El agua de Israel debía ser bebida por el pueblo y nos recuerda, en número 5, el verso 18 al 22, hablaba de una costumbre que había. Y era que cuando una mujer estaba bajo sospecha de haberle sido infiel a su marido, si la mujer decía, no, yo no le he sido infiel a mi marido, yo no he sido adúltera, entonces a la mujer se le daba agua, así amarga, y la tomaba. Y si ella estaba mintiendo, se iba a morir. Eso era lo que decía Números 5, 18 al 21. Entonces, que el pueblo tome esa agua amarga con el polvo del becerro, lo que está señalando es que el pueblo ha adulterado con un Dios falso al fiel amor de Dios. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Esta es una pregunta en perspectiva que le hace Moisés a Aarón. Moisés entendía que este plan no se originó en el corazón de Aarón, pero él lo había permitido, lo había implementado. El pueblo anhelando dioses a su acomodo
ídolos que pueda manejar y se levantan líderes y maestros religiosos conforme a sus concupiscencias y viven en función de darles gusto en todas las locuras que dicen. Ellos, como les repito, dieron su oro y sus finanzas y por eso le llama tremendamente la atención Moisés a Aarón. Ahora, ante esta confrontación de Moisés a Aarón, ¿cómo actúa Aarón? ¿Qué responsabilidad va a tomar él al respecto? Él toma una posición tan infantil y respondió a Aarón, no se enoje, mi señor. Miren, yo me imagino cómo está de airado Moisés, cómo está de enojado, la misma ira de Dios sobre él. Le llama la atención a su hermano. Miren cómo contestaron, no se enoje, mi señor. O sea, miren la diferencia. Aarón no entiende la magnitud de su pecado. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. De pronto se murió allá arriba. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Miren, es terrible la excusa de Aarón. Aarón esencialmente le pidió a Moisés, uno, que se calmara y que no estuviera tan enojado, que la cosa no era tan grave. Aarón no tenía ninguna percepción de lo profundo y de lo grave de su pecado. Él no tenía ningún sentido de temor de Jehová. Dice, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Sí, Moisés sabía y Aarón también sabía que el pueblo era inclinado a murmurar y a hacer cosas incorrectas delante de Dios. Pero Moisés tenía la sensación de su necesidad de contender con el mal del pueblo. Es decir, él tenía que disciplinar al pueblo, él tenía que corregir al pueblo. Era como ese pastor que cuando la oveja se desviaba, le pegaba con la vara y le hacía entender su error. Pero Aarón es de los que, uno, no corrige lo malo que hacía el pueblo, sino que alienta y apoya al pueblo a pecar. Ese era Aarón. Y ese es lo grave del comportamiento de Aarón. Ahora, él dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón citó lo que el pueblo con exactitud había pedido, pero omite y miente cuando describe sus propias acciones. Él dice, yo cogí ese oro, tomé ese oro, lo eché en el fuego y milagrosamente salió un becerro de oro. Sin duda, Aarón quiso decir que este becerro fue el producto de un milagro. O sea, es un testarudo. Es infantil la respuesta. Pretender engañar así al hombre de Dios. Pero Moisés y todos los demás podían ver las marcas en el becerro de oro de que había sido no solo fundido, sino que un ser humano le había dado forma. Aarón le dio la excusa clásica de simplemente sucedió, pero no sucedió simplemente. Aarón caviló la idea, derritió el oro, lo moldeó, lo forjó y con cuidado le dio forma de becerro en un buril. Aarón hizo esta obra impía e hizo su excusa debido a que en ese momento parecía mucho más fácil ser fiel a los hombres y no ser fiel a Dios. Él era flojo, era perezoso y era un soñador irresponsable. Los cristianos nominales entre nosotros, que son soñadores, no consideran ni trabajan por conocer a Dios. Por eso es tan peligroso una persona ociosa al interior de la iglesia que no quiere pagar el precio de estudiar la palabra, de vivir en santidad y de vivir para la gloria de Dios. Las personas que se comportan como Aarón al interior de la iglesia solamente engañan y supuestamente sus malas decisiones son producto de actos milagrosos y que no tienen explicación. Una persona que decide seguir a Dios a su manera, que no es una persona juiciosa, no puede rendir una verdadera adoración ni servicio a Dios. Qué evasión tan ridícula, mis hermanos, y tonta con su responsabilidad, la que expresa Aarón. Ahora, el pecado de Aarón era tan grave que solo la intercesión de Moisés salva su vida. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirle. Y también, dice en Deuteronomio 9:20, Moisés, también oré por Aarón en aquel entonces. Entonces esto es impresionante, mis hermanos, que el Señor sí va a tener misericordia,
el Señor va a derramar su gracia, pero Él no va a tener por inocente al culpable. Y aquí es donde, mis hermanos, termina la historia del día de hoy y es importante reflexionar, porque el Señor no niega su carácter. Éxodo 32 del 25 al 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Es allí donde se consagran los hijos de Leví. El pueblo estaba desenfrenado. Esto muestra lo grande que era el problema. Cuando dice que el pueblo estaba desenfrenado, es que Moisés llega y en primera instancia, antes de que él destruya el becerro, acá yo estoy contándoles, acabo de leerle todo lo que sucedió en general, pero ahora voy a contarles lo que sucedió en particular, como en su orden cronológico. Él llega, ve desenfrenado al pueblo, rompe las tablas de la ley, y aún en su enojo, en su ira, el pueblo sigue pecando. El pueblo sigue haciendo lo que está haciendo. O sea, ni la presencia de Moisés, ni su indignación detienen al pueblo. Por eso es que él dice: ¿quién está por Jehová? El pueblo estaba desenfrenado. Esto muestra lo grande que era el problema. No hay mayor peligro que el pueblo deje de lado toda restricción para hacer todo lo que le parece delante de sus ojos. La idea de este verbo desenfrenado es la de aflojarse o destaparse. Es decir, esto era una vergüenza. Al parecer había un tipo de prostitución religiosa conectada con la adoración del becerro de oro por el pueblo. En nuestra cultura moderna consideramos la ausencia de restricción como estar en el cielo. Vivir como a mí me parece, vivir como se me da la gana, eso es el cielo. Pero la Biblia habla de que vivir sin restricciones es todo un infierno. Es vivir como en el tiempo de los jueces. No había rey en Israel y todos hacían lo que bien le parecía. En nuestra cultura moderna consideramos la ausencia de restricciones como, mejor dicho, lo mejor. Pero la Biblia y el sentido común nos dice que esta anarquía moral, espiritual y social solo traerá destrucción. Cuando el hombre sigue su propio instinto, sus propias inclinaciones, lo llevarán a su destrucción. Entonces nosotros necesitamos el camino de Dios y no nuestros propios caminos. El que sigue sus propios caminos finalmente hallará la muerte. Entonces, Dios mismo en su misericordia, en su amor, nos ha dado restricciones. La restricción del temor de Dios, restricciones en cuanto a la familia, la cultura, la conciencia. La ley era necesaria, esa ley que Dios le había dado a Moisés en el monte era necesaria. Ese no era necesario. Pero esas restricciones pueden ser y están siendo quebrantadas por el pueblo. ¿Quién está por Jehová? Es lo que pregunta indignado Moisés. Júntense conmigo. Moisés le dio al pueblo de Israel la oportunidad de ponerse del lado de Jehová. Y los únicos que responden en ese día son los levitas. Para su honor se pusieron al lado de Jehová y con Moisés. Tristemente, este fue el único grupo significativo el cual se paró por la causa de Dios en el incidente del becerro de oro. Solamente tiene sentido para nosotros el estar del lado del Señor cuando hemos nacido de nuevo, cuando Él es nuestro todo. Si Él es nuestro creador, nuestro redentor, nuestro proveedor, nuestro mejor amigo, si Dios es para nosotros todo, no dudaremos en estar de su lado. Pero el estar del lado del Señor requiere algo. El estar del lado del Señor requiere decisión, requiere acción y requiere separación. Por eso el término santo significa separado. Y ese día la tribu de Leví fue separada para Dios. Ellos decidieron pagar el precio de seguir a Dios. Y finalmente, mis hermanos, dice el texto en el capítulo 27 al 29, y él les dijo: así ha dicho Jehová. Moisés le dijo a los levitas, Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés,
y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que de él dé bendición hoy sobre vosotros. Mis hermanos, el estar del lado del Señor significa estar en contra del pueblo. No podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Amaremos a uno y aborreceremos a otro. Aquellos interesados en estar del lado del pueblo nunca pudieron hacer lo que estos levitas hicieron. Una clara separación entre aquellos que están del lado del Señor y aquellos que adoran a sus propios dioses, quienes siguen sus propias ideas, quienes alimentan sus propios vientres, quienes son fieles solo a su yo y a sus propios pensamientos. Cuando dice que pasaron puerta a puerta, casa a casa, es que el pueblo está desenfrenado, ni la misma presencia de Moisés ha hecho que ellos dejen de pecar y dejen de comportarse de esa manera pecaminosa que se están comportando en torno al becerro. Imagínense los ebrios llenos de comida y en un bacanal. Si la misma presencia de Moisés no los detuvo, ahora que unas personas de otra tribu pasaran por allí, tampoco los iba a detener, habían perdido la vergüenza. Entonces, los levitas llegaban a la puerta de un familiar, de un hermano o a un levita anciano, a la puerta de su propio hijo, y lo encontraba en esa adoración al becerro y en ese descontrol. Dios había dicho: mátenlo. Obviamente no fue todo el pueblo el que se desenfrenó, pero sí fue un número muy alto. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. La muerte por este pecado involucró a más de 3,000 personas, pero estos eran los más notorios en su idolatría e inmoralidad. Al parecer estos eran los líderes que conducían y que como que guiaban la conducta pecaminosa, los que la alentaban, esos 3,000 que se nombran. Y por eso la Escritura los menciona en ese número en particular, entendiendo obviamente que pudo ser mayor el número de muertos. Pasaron por los 3,000, pasaron por allí, fue mucha gente la que pecó en torno al becerro de oro. Y dice la Escritura que Moisés vuelve a interceder por el pueblo, y esto es, o sea, esto que vemos en esta segunda intercesión es profundo y maravilloso. Éxodo 32:30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Moisés ya había intercedido por el pueblo desde el verso 11 hasta el 14, pero él volvió a orar por ello debido a que él vio el pecado con sus propios ojos. O sea, fue tan grave el pecado del pueblo que Moisés dijo: no es suficiente con la intercesión que hice antes de ver el pecado. Y fue impresionado con la profundidad del pecado del pueblo. O sea, fue tan escandaloso el pecado. Y es que así debe ser. O sea, el pecado es algo tan escandaloso que lo debe llevar a uno a orar y a interceder una y otra vez. Y Moisés sube a la presencia de Dios nuevamente con el pensamiento: quizás si vuelvo a interceder, aplacaré la ira de Dios acerca del pecado del pueblo. Moisés también aprendió en el monte Sinaí que la pena por la idolatría era la muerte, porque eso era lo que decía la ley que Dios le había entregado escrita. Le había dicho: todo el que se idolatra morirá apedreado. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto a Jehová será muerto. Él estaba entonces consciente que nunca se salvaría una persona que hubiese caído en idolatría. Él estaba más consciente que nunca de la distancia entonces que había del pueblo de Dios, y sintió la urgencia de interceder. Pero esta vez dice algo que no dijo la vez anterior. Y eso es lo que hace tan importante y especial este momento de intercesión. Él hace una petición audaz a Dios. Algunos han dicho que no, que Moisés, mejor dicho, exageró, que se puso sentimentalista, pero no fue eso. Ya vamos a ver. Del versículo 31 al 32 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Eso es lo que está diciendo Moisés a Dios.
Moisés no minimiza el pecado del pueblo o lo puso en términos flexibles. Ellos eran culpables de adorar a otros dioses de oro. Moisés sabía lo enorme del pecado del pueblo, pero aún pidió perdón. Pero no solamente pide perdón, sino que dice, Señor, y si no puedes perdonarlos, entonces ráeme ahora a mí del libro que tú has escrito de salvación. O sea, esto es impresionante, la petición que está haciendo Moisés a Dios. Moisés pidió a Dios que perdonara a Israel bajo el fundamento de su propia identificación sacrificial con el pueblo pecador. Si Dios no los perdonaba, Moisés pidió que él mismo fuera condenado. Así se identificaba de manera sacrificial con el pecado del pueblo. Es que Moisés sintió que Israel había pecado de una manera tan terrible que la sangre de un buey, la sangre de una cabra, la sangre de un animal no podía cubrir un pecado tan grave. Por tanto, él mismo se ofreció a ser eliminado para cubrir el pecado del pueblo. Si de esta manera podía rescatar al pueblo. Ahora, a la petición de Moisés, Dios dijo, no será así. Pero mis hermanos, sí podemos declarar y podemos decir que Dios vio más allá en esa petición. Al sacrificio de uno más grande que Moisés, podemos decir que Dios ya había visto lo que vio Moisés. Nuevamente, en el comportamiento de Moisés vemos el carácter de Dios. El libro de Hebreos dice que la mucha sangre de toros y machos cabríos no puede cubrir el pecado del pueblo. Claro que Dios está viendo más allá y aún Dios está obrando en esa intercesión de Moisés. Tenía que venir uno que no fuera un animal, uno que fuera un ser moral perfecto, que no solamente fuera un ser humano, sino fuera Dios mismo hecho hombre, que pudiese cubrir el pecado del pueblo. El mismo Moisés se puso entre el pueblo y la ira de Dios y dijo, castígame. Él no lo hubiese podido soportar. Era demasiado, era solo un ser humano. Y solo un ser humano no podría soportar la ira de Dios sobre sí, tenía que ser el Mesías. Pero el noble espíritu de Moisés brilla muy claramente en esta gran situación de intercesión. Por supuesto que este corazón sacrificado era el mismo corazón que tuvo Jesús al morir por nuestros pecados. Mis hermanos, lo que hemos aprendido el día de hoy es impresionante. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a la petición de Moisés? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formaron. Dios estuvo de acuerdo en librar a toda la nación, pero Él tiene el derecho, mis hermanos, de juzgar al pecador de manera individual. Él no va a salvar a todo el mundo o condenar a todo el mundo. Él se reserva el derecho de admisión. Como Él dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Me compadeceré de quien me quiera compadecer, y a quien quiera endurecer, endurezco. Luego le dice, ve ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Y aquí se ve la misericordia de Dios, un pecado tan grave como el que ha cometido el pueblo, y Dios promete que seguirá con ellos. Esa es la promesa. Él permanecerá con Israel, Él mantendrá su presencia en ellos. Ahora, también dice, yo castigaré en ellos su pecado. Miren cómo confluye nuevamente la gracia, la misericordia, pero también la justicia. Esa generación adulta de Israel jamás entraría en la tierra prometida. El juicio específico aún no se pronunciaría, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Y Jehová hirió al pueblo finalmente.